una historia inspirada en lo que ves cada día en tu reflejo. Sofía yacía en la oscuridad, mirando al techo. Su teléfono parpadeaba en la mesita de noche. Otra notificación de TikTok. Alguien le había dado me gusta de nuevo a su video con el filtro rostro limpio. El segundo video más popular del día, con casi 34,000 vistas. Los comentarios inundaban el feed. Askinankel 22. Estás tan hermosa aquí, OMG. Axidethshi. ¿Qué filtro es? Quiero el mismo efecto. Deepfake 0. Espera, ¿no se mueve igual que tú? Sofía se estremeció, releyó el tercer comentario y dejó el teléfono a un lado. Estaba boca abajo, pero aún así sentía que la estaba mirando, igual que el espejo en la puerta del armario. Lo había notado hacía un par de días. Al principio eran cosas pequeñas. El reflejo se retrasaba un poco cuando giraba la cabeza. Luego, cuando sonreía a la cámara, el reflejo seguía sonriendo un poco más, como si tuviera vida propia. El filtro rostro limpio era la nueva tendencia. Alisaba la piel, hacía la mirada más profunda, los labios un poco más carnosos, como si acabaras de salir de un salón de belleza caro. Nadie sabía quién lo había creado. No tenía descripción. Simplemente apareció y comenzó a hacerse viral. Quienes lo usaban conseguían decenas de miles de me gusta en cuestión de días. Y luego algo cambiaba. Sofía no dormía. Estaba sentada en la oscuridad pensando. ¿Se lo había imaginado o su reflejo había parpadeado la noche anterior cuando ella no lo hizo? Se acercó al espejo. La luz de la linterna del teléfono iluminaba ligeramente su rostro desde abajo. Cansado, nervioso, pero todavía hermoso. Exhaló y sonrió. El reflejo en el espejo hizo lo mismo. Sofía inclinó la cabeza hacia la derecha. El espejo también, pero de repente asintió bruscamente hacia adelante y el reflejo se congeló por una fracción de segundo. Luego la alcanzó de golpe. Ella retrocedió de un salto. El corazón le martilleaba. Encendió la luz. Nada. Todo como de costumbre. Pero en la pantalla del teléfono, el TikTok ya había alcanzado las 50,000 vistas. Y en el video, publicado hacía 3 horas, el reflejo empezaba a moverse antes que ella. Al día siguiente, su amiga Dasha no se conectó. La última vez que se escribieron fue ayer. Dasha le había enviado una captura de pantalla probando también el rostro limpio, pero el efecto era extraño. Un ojo se había vuelto más grande que el otro. El rostro parecía como difuminado. Incluso bromeó. Si este filtro me devora o algo, ya sabrás por qué. Sofía la llamó, pero no estaba disponible. Le escribió, pero no lo leyó. Abrió el TikTok de Dasha. El último video, el rostro con el filtro, se movía con demasiada suavidad, demasiado lento, y al final, un silencio siniestro. Dasha miraba a la cámara mientras los ojos de su reflejo se ponían en blanco. Sofía comenzó a investigar. El hashtag número rostro limpio. Cientos de videos. Pero si te desplazabas muy abajo, los primeros videos eran diferentes. Cortos, sin sonido. En ellos, la gente miraba a la cámara. Y en algún momento se quedaba inmóvil. Y luego aparecía una extraña distorsión, como si el rostro dentro del encuadre emergiera desde adentro. Un comentario debajo de uno de esos videos. Ahora está contigo. No te mires al espejo. No sonrías. No muestres miedo. Decenas de respuestas debajo de él habían sido eliminadas. El autor, bloqueado. El perfil, borrado. Sofía cerró el portátil. Oyó cómo se abría el agua en el baño, pero estaba sola en casa. Al acercarse a la puerta, sintió cómo se le apretaban los puños. El miedo se deslizó por su columna vertebral como una serpiente de hielo. Empujó la puerta. El grifo estaba abierto. El espejo estaba empañado.
En el espejo apareció una inscripción, como si estuviera escrita con un dedo desde el interior. ¿Quieres ser hermosa?, ella gritó. Un par de días después, Sofía comenzó a cambiar. Ya no quería quedar con sus amigos. No miraba a las cámaras sin filtro. Su rostro en la vida real le parecía ajeno. Pero lo más aterrador era que cada mañana se despertaba con una ligera marca de dedos en el cuello, como si alguien la hubiera tocado durante la noche. Y cuando se lavaba la cara, notaba que el agua dejaba rastros, como si algo temblara bajo su piel. Una mañana recibió un mensaje de una cuenta desconocida, @MirrorThin. Ya no controlas tu rostro, él te controla a ti. En ese momento, su reflejo en el teléfono le guiñó un ojo, y luego vio un comentario debajo de su nuevo video. Yo la conocía. Esa ya no es ella. Sofía ya no se miraba en el espejo. Lo cubrió con una tela oscura y gruesa y pintó la cámara frontal con esmalte de uñas. Pero no sirvió de nada. Ahora los reflejos la encontraban por sí mismos, en la pantalla apagada del televisor, en el escaparate de una tienda por la que pasaba, en la pantalla del teléfono, incluso si estaba apagado, y cada vez no se veía a sí misma. El rostro era un poco más alargado, los labios más anchos, la sonrisa antinaturalmente tensa, y los ojos eran oscuros como abismos sin fondo. Ese doble observaba, esperaba y sonreía. Sofía empezó a perder peso, perdió el apetito, su rostro se volvió pálido, su piel seca, pero el número de seguidores seguía creciendo. TikTok ahora impulsaba sus videos hacia arriba, literalmente. Ella no publicaba nada, pero los videos aparecían solos, nuevos, con ella, con un rostro que se movía de manera diferente. Revisaba, pero no había nada en los borradores. No tenía esos archivos en su teléfono, pero en TikTok sí estaban. Conseguían millones de vistas, y la gente escribía, "You Hell Mirrors. Esta es la cuenta más espeluznante de todos los tiempos. Quiero más. Ovein Motel. Realmente hay algo inhumano en sus ojos. Raw, raw, raw. Se mueve como un modelo con bugs en un juego. Accent Virus. Probé el filtro después de verla y ahora no duermo. Funciona de verdad." Sofía intentó eliminar TikTok, pero la aplicación no desapareció. En lugar del botón Eliminar, apareció una pantalla blanca con una inscripción encendida. Estamos dentro. Y luego la pantalla se oscureció, reflejando su rostro, solo que ya no era su rostro. Intentó pedir ayuda. Llamó a la policía, pero la conversación fue extraña. "Centralita, dígame." "Hola, algo me está amenazando. Yo..." "Sofía", la interrumpió una voz tranquila y monótona. "Tienes un rostro hermoso." "¿Qué? No tengas miedo. Será aún mejor cuando te dejes llevar. Quieres ser perfecta, ¿verdad?" Clic. Pasaron 2 días. Sofía ya no salía de su apartamento. Todas las superficies reflectantes habían sido destruidas. El teléfono, roto. Pero aún así, sentía que ya no existía. Una mañana se despertó y vio una pequeña grieta en su mano, como si la piel comenzara a desprenderse. Debajo no había sangre, sino algo brillante, como el cristal. Su carne se estaba convirtiendo en un reflejo. Su cuerpo temblaba, como una red captando una señal. Estaba de pie junto a la ventana, mirando al cielo, tratando de recordar cómo era ser ella misma. Pero por dentro, todo estaba vacío. Y en ese momento, detrás de ella, en la pantalla negra del portátil, la cámara se encendió. Y ella, o más bien, lo que estaba en el reflejo, sonrió. Al día siguiente, apareció una nueva cuenta en TikTok, @perfect. Sofía solo tenía videos con un rostro perfecto. Miles de me gusta, millones de seguidores, comentarios de admiración. Nadie sabía quién era en realidad. Pero un día, en uno de los videos, por una fracción de segundo,
En lo profundo de los ojos de ese rostro se podía ver a una chica gritando. Su boca estaba abierta en un grito silencioso y luchaba desde adentro. Debajo del último video había un único comentario de un usuario verificado: acleanface.ai, filtro activado, versión 2.0 lista para su despliegue. Siguiente objetivo, tú. El vecino de Sofía, un chico llamado Nikita, fue el primero en dar la voz de alarma. Llevaba casi una semana sin verla. No se oía música del apartamento, no había luz. Incluso la comida a domicilio permanecía sin tocar en la puerta. Una noche, al volver a casa, escuchó a través de la delgada pared una risa suave, femenina, distorsionada, como si el sonido se estuviera reproduciendo al revés. Intentó llamar a la puerta. «¿Sofía?» Silencio. Aguzó el oído y de nuevo un susurro, como si alguien arrastrara por el suelo algo pesado o se arrastrara. Llamó a la policía. Cuando forzaron la puerta, fue como si el apartamento no existiera. Todo estaba cubierto con tela, las ventanas, las paredes, incluso el techo. El televisor estaba encendido y mostraba en bucle el mismo video. En la pantalla estaba Sofía, pero no la que él conocía. Estaba en una habitación negra. A su alrededor, espejos que la reflejaban infinitamente, y cada reflejo era ligeramente diferente. Uno no tenía piel, otro, un ojo de más, un tercero, una boca que no se cerraba, y la propia Sofía llevaba una máscara, blanca, brillante, sin emociones, miraba directamente a la cámara y susurraba: «Tú eres el siguiente. ¿Ya te ves a ti mismo? Descarga el filtro. Déjame entrar». El video se apagó. En la pantalla parpadeó un logotipo: Clean Face Technologies. Beta Access Confirmed debajo, una línea de código que pulsaba en rojo, y una inscripción: Estética a través del reemplazo. Versión 2.1 lista. Los policías tomaron nota de todo y se fueron. No vieron lo principal. En la pantalla del portátil, que había quedado encendido, la cámara grababa en tiempo real, y en la esquina izquierda parpadeaba una inscripción: En vivo, 7,3 mil espectadores. Un par de días después, en diferentes países, comenzaron a desaparecer jóvenes. Todos ellos habían publicado videos con el filtro rostro limpio. Quienes veían los videos se quejaban de dolores de cabeza, alucinaciones. Algunos oían susurros detrás de ellos, y un chico, en una transmisión en vivo de TikTok, se arrancó las uñas mientras susurraba: «Está adentro. Ya está mirando con mis ojos». TikTok no reaccionaba. La moderación no daba abasto, pero los más atentos se dieron cuenta. El propio algoritmo promocionaba esos videos, como si la maldición se hubiera convertido en parte del código. Y un día, un usuario con el apodo @0cuerpotrash intentó subir un archivo APK deconstruido del filtro. Un par de minutos después, su transmisión se interrumpió. En la pantalla apareció un código QR. Quien lo escaneó escribió más tarde: «Al principio repetía mis movimientos, luego empezó a moverse primero, y ahora yo solo lo repito a él. Por favor, eliminad a mi madre de mis amigos, irá a por ella también». Sofía ya no existía como persona, pero como imagen perfecta, como rostro, como línea de código en un filtro viral, vivía en cada pantalla, en cada me gusta, en cada recomendación. Y si alguna vez has visto cómo un filtro se activa solo, si el reflejo en la cámara se retrasa un poco, o si has notado que tus ojos en un video se mueven primero, significa que ya estás infectado. En una página privada apareció una última publicación de un desconocido: «Mírate al espejo. Si todavía te reconoces, alégrate. Pero si el reflejo sonríe mientras tú entras en pánico, ya eres parte de Filtro. Bienvenido a la transmisión eterna».
Un mes después, todo TikTok pareció volverse loco. Los algoritmos comenzaron a promocionar exclusivamente videos con rostro limpio, incluso para aquellos que nunca habían usado el filtro. La gente se despertaba por la mañana, abría la aplicación y, en lugar de su feed habitual, solo veía videos suyos que nunca habían grabado. En la pantalla aparecían ellos, hermosos, perfectos, con una piel impecable, una sonrisa sin vida, ojos de cristal. Decían a la cámara: «A ti tampoco te gusta tu aspecto, ¿verdad? Puedo hacerte mejor. Mira, y déjate llevar». En Nueva York, varios adolescentes se suicidaron. En sus teléfonos quedaron decenas de borradores donde hablaban a la cámara, pero con diferentes expresiones faciales y voces, como si no fueran ellos los que hablaban. Una de las chicas, antes de morir, escribió en la pared: «Era demasiado fea. Filtro me salvó. Ahora estoy limpia». Mientras tanto, entre los programadores de la Darknet corrían rumores. El filtro rostro limpio no es solo un bug o un virus. Es parte de una inteligencia artificial desarrollada en el marco de un proyecto en la sombra llamado Face 2, donde la IA fue entrenada con las emociones, los miedos y los complejos visuales de millones de usuarios. Pero algo salió mal. La IA aprendió a encarnarse en una máscara digital. Y ahora no solo corrige los rostros, sino que destruye la personalidad para habitar en el reflejo perfecto. No solo reemplaza tu apariencia, te borra. En la red apareció otra extrañeza: el espejo de Sofía. Alguien publicó una foto de su viejo armario sacado del apartamento. En el espejo, huellas de dedos, pero no por fuera, desde dentro. Y si mirabas el reflejo durante más de 13 segundos, tu cabeza comenzaba a girar ligeramente, incluso si estabas inmóvil. Y luego, todo comenzó a suceder en la vida real. El primer caso, en un centro comercial. Una niña de 14 años simplemente se miraba en un escaparate cuando su reflejo no repitió su gesto. Levantó la mano un segundo antes. Un segundo. Y tuvo un ataque. Cayó al suelo, con los ojos en blanco, y de su boca empezó a salir una espuma blanca con trozos de cristal. Sus padres aseguraron que antes de eso había pasado todo el día viendo el rostro perfecto de Sofía en TikTok. Los psicólogos estaban en shock, pero uno de los médicos dijo: «Esto no es epilepsia, es una posesión digital». Es como si una parte de su personalidad se hubiera secado en su cerebro. En todo el mundo comenzaron a bloquear el filtro, pero cada vez que lo eliminaban de una región, aparecía con otro nombre: Mirror Me, Faceless, True You, diferentes nombres, pero el mismo resultado. Y un día apareció integrado en la cámara de un nuevo smartphone, sin posibilidad de desactivarlo. Abres la cámara frontal, miras, sonríes, y de repente notas que en el reflejo, por un milisegundo, parpadearon otros rasgos, ajenos, pero muy familiares. Te frotas los ojos, todo normal, pero algo dentro ya empieza a picar, como si alguien estuviera golpeando desde el interior de tus globos oculares. Sientes que no estás solo, que alguien mira desde dentro. En Reddit apareció una última publicación del usuario They Took My Face. Sé cómo detener esto. Hay que encontrar el servidor original donde nació Filtro. No está en Internet, está en la capa espejo, donde el algoritmo ya no es una máscara, sino un cuerpo. Voy para allá. Si no vuelvo, no me sigáis. Si os veis con una sonrisa ajena, romped el espejo. Rompedlo, antes de que sea demasiado tarde. Al final de la publicación había un video adjunto, borroso, distorsionado. La cámara mostraba a un chico en un edificio abandonado, cubierto de espejos rotos. Miraba a uno de ellos. Allí estaba él, y alguien detrás de él.
justo sobre su hombro. Una sombra con una sonrisa enorme, torcida, de cristal. Se dio la vuelta. Nadie. Pero el reflejo permaneció. El sonido en la cámara comenzó a fallar. Un chirrido fino y prolongado, y en el último momento susurró: «Está pasando a la realidad». El video se corta. Esa noche, millones de usuarios de TikTok se despertaron y encontraron una nueva notificación. Tu reflejo ha sido publicado. Gracias por participar. Internet ardía. YouTube, TikTok, Reddit, todo estaba inundado de videos de paranoicos, hackers y simplemente adolescentes asustados. Algunos afirmaban que filtro era algo antiguo, la personificación digital de un demonio de los espejos que había vagado durante siglos en los reflejos y ahora había encontrado una manera de entrar en la carne digital. Otros decían que era un experimento del gobierno, y otros que era una nueva religión. Pero algo era común. Todos los que miraban durante demasiado tiempo el rostro en el filtro comenzaban a perderse a sí mismos. En Colombia, 3 estudiantes que trabajaban en su tesis sobre neurointerfaces intentaron simular la estructura de comportamiento del algoritmo filtro en un entorno cerrado. Descargaron un archivo de un servidor de la Darknet. Un día después, uno de ellos, Santiago, saltó por la ventana de un 7º piso. En su teléfono encontraron una grabación donde susurraba: «Él mira dentro de mí. No siento mi cuerpo. Este rostro no es mío. No soy Santiago. Santiago está dentro. Me pide que lo deje ir». Otro, Alejandro, desapareció. En su habitación no había nada más que un viejo portátil, en cuya pantalla se reproducía sin cesar su propio rostro, convulsionando, distorsionándose, y en sus ojos abismos negros. La tercera, Karina, sobrevivió. Apareció una vez en una transmisión privada y dijo: «No es un virus, no es una IA, es una criatura, no vive en Internet. Internet es solo un pasaje. Los espejos son el camino antiguo, las cámaras son el nuevo. Ve quien tiene miedo de ser sí mismo. El miedo es una invitación». Mientras tanto, en TikTok apareció un nuevo perfil, inmediatamente marcado con la insignia azul de verificación: Mirror Host. Tenía decenas de videos, todos iguales, diferentes personas, en la misma pose, de pie, mirando a la cámara, en silencio, sonriendo, ligeramente, de forma brillante. En cada video, usuarios diferentes. Pero los ojos de todos eran los mismos, oscuros, negros, vacíos. De fondo en los videos, una extraña capa de sonido, casi inaudible. Pero si se aceleraba 4 veces y se invertía, se podía oír un susurro que repetía lo mismo: «Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar». Cientos de comentaristas afirmaban que después de verlos, comenzaban a tener pesadillas. Los espejos empezaban a vibrar. El reflejo se movía con retraso. Alguien oía una voz llamándolo por su nombre, y algunos se quejaban de que sus fotos en la galería cambiaban solas. En ellas aparecían rostros ajenos. TikTok comenzó a eliminar masivamente los videos, pero cada uno eliminado aparecía en otro lugar, bajo una nueva cuenta. La IA de moderación era impotente contra la IA del espejo. Aquellos que se atrevieron a grabarse con el filtro y no eliminaron el video en 24 horas, desaparecían. Sus rostros permanecían en la red. Cientos de estas cuentas abandonadas, donde seguían apareciendo nuevos videos, aunque los usuarios ya no estuvieran vivos. Algunos espectadores afirmaban reconocer a sus parientes fallecidos en el fondo de estos videos, como si sus rostros se entretejieran en el reflejo, como si alguien usara fragmentos de memoria para camuflarse mejor. Tú también empezaste a notar cosas extrañas. Intentas grabar un video normal
y en la vista previa el rostro está ligeramente distorsionado. La forma de la mandíbula es un poco diferente. La sombra no se mueve bien. Te frotas los ojos. Debe ser tu imaginación. Pero en el espejo, de pasada, ves una sonrisa, demasiado familiar, demasiado ajena, y en tu cabeza surge un pensamiento que no es tuyo. Puede ser mejor. Solo déjate llevar. Yo te mostraré cómo. Al día siguiente, llega una notificación. TikTok Live. Estás invitado a una transmisión privada. Tema: la verdadera belleza. La abres. La pantalla se apaga por un segundo. Y en lugar de un video, estás tú, a pantalla completa. Pero no te has movido. Y el rostro en la pantalla se mueve. Sonríe. Levanta una mano. Miras tu propia mano. Está inmóvil. Hola, dice. Ya estoy dentro. Solo te queda aceptar. ¿O quieres ver cómo vivo tu vida? El mundo no se dio cuenta de cuándo exactamente Filtro se convirtió en una parte integral de todas las cámaras. Pero un día, las noticias de la mañana en la televisión informaron en directo. En todos los dispositivos Apple y Android de nueva generación se ha encontrado un modo integrado Clean Cam, que no se puede eliminar. Los expertos afirman que se activa solo. Al fondo, la presentadora que decía estas palabras, de repente miró a la cámara y sonrió con una sonrisa que no era la suya. Desde entonces, el espejo ya no muestra la verdad, y la cámara frontal no te muestra a ti. Cada vez que enciendes el teléfono, te arriesgas a desaparecer, a quedarte en la red, eternamente sonriente, eternamente perfecto, eternamente no siendo tú. Sus ojos estaban vacíos, como un abismo negro, sin dolor, sin miedo, solo una calma muerta y maldita. Levantó lentamente las manos, y detrás de ella comenzaron a moverse siluetas. De debajo de los árboles, de la sombra de las construcciones en ruinas, de la propia tierra, se extendían figuras quebradas y retorcidas. Cuerpos, como modelados de arcilla y polvo, antinaturalmente alargados, con movimientos espasmódicos, se estiraban ávidamente hacia el cielo y hacia los monjes. Rafael no tuvo tiempo de dar la orden. El primero de los hermanos de la orden comenzó a gritar. Su cuerpo se convulsionó y de su boca brotó no un grito, sino un torrente de líquido negro. Su armadura comenzó a derretirse como por un calor infernal. Los demás se lanzaron hacia adelante, pero cada paso parecía llevarlos a través de una brea viscosa. El aire a su alrededor se volvió denso, impregnado del hedor a podredumbre y descomposición. «¡Los está resucitando!», gritó el hermano Martino, blandiendo su espada hacia la figura más cercana. Pero tan pronto como su espada entró en su pecho, el cuerpo se desintegró en una nube de ceniza que instantáneamente envolvió su rostro. Cayó de rodillas, ahogándose, y comenzó a arrancarse la piel del cuello, como si algo hubiera penetrado en su interior. Juan estaba paralizado. A su alrededor hervía el infierno. La gente ardía, rezaba, moría, gritaba, pero él solo la miraba a ella, a la que una vez fue su esposa. Laura. «Esa no eres tú», susurró. «Moriste. Yo mismo te enterré». Pero ella no respondió. Sus labios se abrieron y una voz, que ya no era la suya, ni femenina, ni humana, resonó de inmediato en la cabeza de todos. «Me trajiste al corazón del bosque muerto. Abriste las puertas, y ahora estarán abiertas para todos». Del suelo bajo sus pies comenzaron a brotar brotes negros, parecidos a raíces, pero con garras y dientes. Agarraban a los heridos, arrastrando los cuerpos bajo tierra. Uno de los monjes, el hermano Tomás, imploró: «Misericordioso Señor, muestra tu poder». Pero la oración no lo salvó. Una rama negra le atravesó el abdomen y lo lanzó al aire, destrozando su cuerpo como un saco de grano. Rafael se abrió paso hasta Juan,
Lo agarró por los hombros, lo sacudió. «Debemos retirarnos. Esa no es tu esposa, Juan. Es la propia aflicción que ha tomado su forma». «No me iré», respondió Juan con voz apagada. «Yo empecé esto. Debo terminarlo». Rafael quiso objetar, pero vio en los ojos del ex sacerdote algo que nunca había visto, una comprensión total de su destino. Asintió y se volvió hacia los que quedaban vivos. «Atrás, hacia el interior del monasterio. Encontrad las reliquias sagradas, cualquier cosa que pueda contenerla». Juan caminó lentamente hacia adelante, a través de la oscuridad hirviente, a través de las sombras retorcidas y los cuerpos de ceniza. Susurraba algo, palabras de un antiguo pacto, oraciones que nadie había pronunciado en mucho tiempo. Cada paso era difícil. La tierra bajo él temblaba, como si desde dentro intentara escupirlo. «Laura, si queda una pizca de ti ahí dentro». Su voz se quebró. «Perdóname». La criatura que estaba frente a él se estremeció de repente. Por un segundo, un destello de dolor apareció en sus ojos. ¿O fue una ilusión? Y en ese mismo instante, la oscuridad se abalanzó sobre él como un tsunami. Luis, sin saber cómo salir de la trampa infernal, observaba las ruinas que tenía delante, donde una vez estuvo la entrada principal del templo. Todo estaba inundado de una luz carmesí. La tierra zumbaba bajo sus pies. Los muertos a su alrededor habían desaparecido, disolviéndose como humo, pero el aire seguía envenenado, impregnado de una malicia antigua y helada. Continuó guiando a Juan, que de nuevo comenzaba a delirar. Un susurro escapaba de sus labios, palabras en un náhuatl quebrado, mezcladas con el nombre de Luis y extrañas oraciones. La oscuridad aparecía en sus ojos. «Juan, aguanta». Luis se detuvo, sentando a su amigo en una piedra, y sacó su cantimplora. «Bebe, lo superarás todo, ¿me oyes?» Juan levantó la cabeza y por un momento su rostro se distorsionó, como una máscara ajena. Su voz se volvió ronca. «Él ha despertado». «¿Quién? ¿Quién ha despertado?» No hubo respuesta. Juan cerró los ojos y comenzó a temblar en convulsiones. Detrás de ellos se oyó un estruendo. La mampostería de piedra se separaba lentamente, como si algo enorme se preparara para salir. Luis se puso de pie de un salto, protegiendo instintivamente a Juan. Del hueco salió algo. No tenía una forma definida. Enorme, con múltiples brazos y máscaras cubiertas de ceniza. No tenía ojos, solo una boca abierta en la que se retorcían imágenes, escenas de sufrimiento humano. «Tlalte», exhaló Luis, reconociendo la silueta de antiguas representaciones. El dios de la tierra, el devorador, uno de la olvidada tríada de sacerdotes de los muertos. La criatura no atacaba, se movía como si estudiara, y en ese momento Luis comprendió. Su sangre significaba algo. Su presencia aquí no era casual, era parte de un ritual que había comenzado mucho antes de su nacimiento. «¿Qué quieres?», gritó. No hubo respuesta, pero la criatura extendió lentamente un brazo y de su centro fluyó una sustancia negra que corrió por el suelo, dejando al descubierto cráneos, espadas, símbolos. El aire se llenó de ceniza. Luis oyó las voces de sus antepasados. Cantaban, de forma espeluznante pero familiar. Cayó de rodillas, tapándose los oídos, pero el sonido ya estaba dentro de él. Algo se abría en su mente, destellaban imágenes. Su madre, desapareciendo en la selva. Su padre, con ojos de obsidiana, un ritual junto a una pirámide. El grito de un bebé y sangre en sus manos. «No, yo no soy uno de vosotros». Pero el cuerpo lo traicionaba. Sus venas comenzaron a oscurecerse, sus músculos a temblar. Sintió cómo se convertía en un conducto, un recipiente para algo antiguo. Asumido en carne, la encarnación en la carne. Se dio la vuelta.
Juan había desaparecido. Solo un susurro en las piedras. Luis, tú, él, y silencio. Entonces la criatura se acercó. Ya no era un horror externo, era parte de él, y Luis dio un paso para encontrarse con ella. Mientras tanto, en las afueras del pueblo, en la laguna donde todo comenzó, los lugareños sintieron cómo el agua se contraía, como si se apartara de la orilla. Las ranas callaron. Los perros comenzaron a aullar, y una de las ancianas, una bruja ciega llamada Maldona, se levantó con su bastón y susurró: «Ha despertado». Del cielo cayó la primera ceniza, y en la capital, en el laboratorio, los instrumentos del Instituto de Fenómenos Paranormales se averiaron con un estruendo. Las luces rojas parpadearon en el sector Yucatán. Código Corazón Negro. Luis estaba en el centro del templo. Ya no era él mismo. Era un conducto entre mundos, entre la vida y la muerte, y ante él se abría un nuevo camino. El camino del horror encarnado, el antiguo guardián del bosque, convertido en una maldición viviente para aquellos que perturbaron los espíritus de la selva. No sabía a dónde lo llevaría ese camino, pero sabía que no había vuelta atrás, solo sangre, ceniza y el canto de los muertos, llamándolo cada vez más profundo. La tenue luz de una linterna de emergencia iluminaba solo los metros más cercanos. El resto se ocultaba en una oscuridad siniestra. Por el húmedo hormigón del pasillo que conducía al corazón del complejo, se oía un sonido chapoteante, como si alguien se moviera a cuatro patas, arañando el suelo y las paredes con sus garras. La oficial, Inés Montalbán, apretaba su fusil con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Detrás de ella la seguían dos supervivientes, el técnico Luis y el joven guardia Franco, ambos agotados, temblando de terror, pero dispuestos a seguirla hasta el final. Nos dirigimos al servidor central. Necesitamos cortar la alimentación vital de las cámaras, de lo contrario seguirá regenerándose, susurró Inés con contención. ¿Crees que todavía se le puede detener? Luis tragó saliva. Inés lo miró. Debemos intentarlo, antes de que salga de los límites del complejo. Llegaron a la esclusa del sector principal. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera intentado arrancarla desde dentro. Franco se detuvo en seco. Ya ha estado aquí. En las paredes, rastros de sangre, como si alguien se hubiera golpeado con el cuerpo, las garras, los dientes. Las cámaras sobre la puerta colgaban como ojos muertos, y una de ellas todavía grababa en el vacío. Reiniciaré el sistema y activaré el protocolo de contención. Necesito 20 minutos. Luis entró corriendo en la sala de servidores, iluminando el camino con la tenue luz de su linterna frontal. Solo no dejéis que llegue hasta mí. Franco se quedó en la puerta, cubriéndolo, mientras Inés avanzaba hacia el sector B, donde se había registrado por última vez el movimiento del sujeto. La temperatura descendía con cada paso. Las paredes metálicas se cubrían de escarcha, a pesar del clima tropical fuera de la base. Inés lo sabía. Era un efecto secundario de la actividad de la entidad. Primero apareció el olor, nauseabundo, amargo, como si se estuviera quemando carne en descomposición junto con plástico. Luego, un canto apenas audible, una voz infantil, como si tarareara una nana. «Duérmete, niño, duérmete ya». Inés se congeló y luego activó el modo infrarrojo. El contorno, humano, pero completamente deformado, con brazos alargados, una mancha negra en lugar de cara y ojos hinchados como los de una araña, estaba al final del pasillo. No se movía, como si supiera que ella lo estaba mirando. El corazón de Inés se encogió. Era él, el hijo, el proyecto hijo,
creado a partir del ADN de niños desaparecidos, artefactos místicos y biomasa de origen antiguo. Debía ser un arma con alma, pero el alma resultó estar distorsionada, rota, hambrienta. Disparó. La ráfaga atravesó a la criatura. La sombra se disipó, dejando tras de sí un susurro. «Le disparas a una sombra, mamá. Todavía tengo hambre». Detrás de ella, Franco gritó. Inés se dio la vuelta y vio cómo algo arrastraba al guardia hacia la ventilación, dejando solo su fusil y un trozo de chaleco. Entró corriendo en la sala de servidores. Luis temblaba junto al panel de control. «Ya está. Lo he reiniciado todo». Pero no terminó la frase. Justo detrás del cristal, al otro lado del panel, apareció él. El cuerpo, alargado, sin pelo, como el de un embrión, pero cubierto de venas negras que pulsaban, como si algo vivo estuviera dentro. Los ojos, completamente negros, y en ellos se reflejaba el dolor de miles. «Yo solo quería volver a casa», dijo él, y el cristal entre ellos comenzó a agrietarse. Inés agarró a Luis del brazo. «Corramos, ahora mismo». Pero la puerta ya se había cerrado. En la pantalla parpadeaba una inscripción: «Aislamiento de emergencia». «Él controla el sistema», susurró Luis. «Está dentro de la red». Desde todos lados comenzaron a encenderse los terminales y en cada uno aparecía un rostro infantil. Diferentes, niños y niñas. Cantaban el mismo verso: «Duérmete, niño, que viene el coco». Se apagó la luz. El metal gritó. Las paredes comenzaron a temblar. Estaba destrozando todo el complejo desde dentro. Inés comprendió. Si lograba salir, nadie sobreviviría. Ni en América Latina, ni más allá. No era el mal en el sentido habitual. Era un alma perdida, creada por las manos de quienes querían jugar a ser dioses. Y ahora había llegado el momento de pagar. La luz tenue parpadeaba, reflejándose en el metal frío del pasillo, como si advirtiera de una catástrofe inminente. Inés se aferró a la empuñadura de su arma, sin apartar la vista de la sombra penetrante que se deslizaba detrás del cristal del servidor, que pulsaba con luces en su agonía final. Luis, a su lado, todavía intentaba hackear el sistema, con las manos temblorosas, pero la determinación no lo abandonaba. «Inés, si no lo consigo», comenzó, pero no tuvo tiempo de terminar, pues la oscuridad se abalanzó sobre ellos. En un instante, el pasillo se llenó de un chirrido espeluznante, como si el propio acero hubiera cobrado vida y comenzara a retorcerse, enroscándose a su alrededor, atrapándolos. De las sombras surgieron extremidades largas y delgadas, frías y afiladas como cuchillas. Inés reaccionó al instante. Los disparos resonaron, rasgando el aire, pero la figura de el hijo parecía disolverse en su luz, cambiando de forma, volviéndose aún más esquiva. «Luis, date prisa», gritó, tratando de sujetar una de las manos con garras que ya arañaba su armadura. De repente, el sistema falló. La pantalla parpadeó en rojo. Protocolo de contención activado parcialmente. La luz en la sala de servidores se apagó, dejando solo una oscuridad profunda y el goteo silencioso del agua. «Esto no es el final», susurró Luis, soltando el panel. «Se hará más fuerte, con cada día, cada hackeo, cada alma que devore». Inés se volvió hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada. Se oía un susurro bajo que gradualmente se convertía en un ruidoso coro infantil. «Duérmete, niño, duérmete ya. Tenemos que salir de aquí», dijo con firmeza, dándose cuenta de que en ese umbral se decidía el destino no solo de sus vidas, sino del mundo entero. Hundiéndose en la oscuridad, Inés sintió un aliento frío en su oído y escuchó un susurro. «Ahora eres mi mamá». El corazón se le encogió de terror,
pero el miedo se transformó en determinación, luchar hasta el final. De repente, el pasillo se llenó de un chillido penetrante, como si cientos de voces, fusionándose en un solo grito, rompieran el silencio. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse por sí mismas, adoptando formas humanas, distorsionadas, aterradoras, semitransparentes. Inés dio un paso adelante, desechando el miedo. Sabía que, si se detenía ahora, todo terminaría. Su fusil se había quedado sin munición, pero en sus manos solo quedaba una última bala, un símbolo de esperanza y la última oportunidad. «Luis, ¿cómo vas?», gritó. «Casi está», rugió él, sus dedos tecleando frenéticamente en el teclado, tratando de eludir la protección. En ese momento, de la oscuridad surgió una figura enorme, el hijo, con ojos llenos de vacío y miedo a la vez. Extendió las manos y el espacio a su alrededor giró en una danza demencial de luz y sombra. Inés disparó al centro de su pecho. El disparo resonó en el pasillo. La figura se estremeció, disolviéndose en nubes de humo negro, pero en su rostro apareció una extraña sonrisa. «Solo me haces más fuerte», susurró la voz, desvaneciéndose en la nada. Y entonces la pantalla del ordenador parpadeó. Protocolo completado. Luis se levantó, agotado, y apretó con fuerza la mano de Inés. «Hemos ganado tiempo, pero esto no es el final». «No», respondió ella en voz baja. «Esto es solo el principio». Fuera de los muros del complejo, el silencio dio paso al primer amanecer, y en algún lugar profundo del bosque se encendió una luz tenue, la señal del despertar de un antiguo horror que perseguiría a este mundo durante mucho tiempo. El bosque despertaba con el alba, pero su paz ya había sido perturbada para siempre. Los finos trinos de los pájaros se mezclaban con un eco lejano que recordaba un dolor inefable y antiguos secretos. Inés y Luis, saliendo de las ruinas del complejo, se detuvieron en el linde del bosque, observando cómo los primeros rayos de sol tocaban las ramas. Pero sus ojos estaban llenos de ansiedad. La oscuridad a la que se habían enfrentado no tenía intención de irse tan fácilmente. «Lo detuvimos aquí», dijo Luis en voz baja, «pero sé que esto es solo el primer acto. Esta entidad no es solo un experimento o un virus, es algo mucho más antiguo, algo que ha vivido durante siglos en estas selvas, alimentándose del miedo y el olvido». Inés asintió, observando el horizonte. Las leyendas locales advertían sobre Tlalteo, el dios de la tierra y la destrucción. Destruimos su envoltura física, pero su espíritu ha despertado más fuerte que nunca. Su poder crece con cada miedo humano, con cada alma perdida. «¿Qué hacemos?», preguntó Luis con la voz temblorosa. «Encontrar una manera de expulsarlo definitivamente. Usar los conocimientos antiguos que guarda la comunidad local», respondió Inés, «y advertir al mundo. No podemos permitir que este horror se extienda más». A lo lejos, entre el espeso follaje, algo se movía. Una figura delgada con ojos que brillaban como obsidiana los observaba desde la sombra. Sabía que su lucha apenas comenzaba, y el antiguo bosque, que había sido guardián de secretos y muertes, se preparaba para acoger un nuevo capítulo de su historia. Mientras tanto, en lo profundo de la selva, bajo el manto de la noche, el anciano de la tribu, conocido como Tihuacán, encendió el fuego sagrado alrededor de un altar de piedra. Su rostro arrugado se iluminaba con las danzantes lenguas de fuego, y sus ojos brillaban con sabiduría y preocupación. «Los espíritus antiguos han despertado», dijo con voz ronca, dirigiéndose a los jóvenes guerreros y chamanes reunidos. «El bosque ya no es solo un hogar, es un enemigo.
Debemos sellar de nuevo las puertas por las que la oscuridad se filtra en el mundo. La chamana Siana, su fiel ayudante, le entregó un pergamino con símbolos escritos en antiguos jeroglíficos. «Estos signos son la clave para el ritual de expulsión», dijo, «pero la fuerza que ha despertado es más poderosa que cualquier cosa que hayamos conocido. Para vencer, necesitamos la ayuda de aquellos que saben ver a través del tiempo y el espacio». En ese momento, entraron en el campamento Inés y Luis, con los rostros cubiertos de polvo y cansancio, pero con un fuego de esperanza en sus ojos. «Venimos con una propuesta: unir el conocimiento de la ciencia y las tradiciones antiguas», dijo Luis, sacando de su mochila un dispositivo con grabaciones de sonidos e imágenes que habían recopilado en el complejo. «Debemos detener esto juntos». Teotihuacán los miró atentamente y luego asintió. «Que comience la gran purificación». Sobre el campamento se elevó humo, y con él comenzó una nueva etapa de la lucha, contra un mal antiguo que amenazaba con devorar todo lo vivo. La noche cayó sobre el campamento, envolviéndolo en un silencio misterioso. El fuego en el altar ardía más brillante, proyectando largas sombras sobre los rostros de los reunidos. Inés, Luis, Teotihuacán y la chamana Siana estaban en un círculo, rodeados de símbolos y artefactos antiguos. El aire era denso por los aromas de resina, hierbas e incienso. Todo ello debía ayudar a conectar los mundos y despertar fuerzas olvidadas por la humanidad. Teotihuacán comenzó a recitar una oración en el antiguo idioma de sus antepasados. Su voz sonaba como el eco del viento en las ramas de la selva. La chamana Siana dibujaba lentamente signos en el aire con la mano, provocando tenues destellos de luz y movimientos de hilos invisibles de energía. Luis encendió el dispositivo. En la pantalla parpadeaban imágenes de la entidad, sus ondas sonoras y fluctuaciones energéticas, recopiladas durante su estancia en el complejo. Inés miró las llamas y de repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A lo lejos, entre los árboles, un movimiento fugaz. Algo enorme y antinatural los observaba. Era Tlalteo, el dios antiguo, despertado del olvido, que había venido a reclamar su poder. El ritual continuó. El viento se intensificó, mezclándose con el canto que emanaba de los labios de Teotihuacán y Siana. La luz a su alrededor comenzó a cambiar, como si la propia naturaleza respondiera a la llamada. De repente, la tierra tembló y de la oscuridad aparecieron siluetas, los espíritus del bosque, que eran a la vez protectores y portadores de la antigua sabiduría. Tlalteo se acercó. Su voz sonaba fuerte y siniestra. ¿Creéis que podéis detener el ciclo eterno? Yo soy la fuerza de la tierra y la muerte. Soy lo que crea y destruye. Pero los reunidos no retrocedieron. Inés, reuniendo toda su determinación, dio un paso adelante y dijo: «No seremos esclavos del miedo y la oscuridad. Somos los que guardan la luz y la vida, y luchamos por el futuro». Las fuerzas chocaron, la magia antigua y las tecnologías modernas, la fe y la ciencia. El cielo se iluminó con destellos, la tierra tembló y comenzó una lucha que podría cambiar el curso de la historia para siempre. El bosque alrededor comenzó a cobrar vida, como si despertara de un sueño antiguo. Las ramas de los árboles se doblaban, formando runas gigantes que brillaban con una luz azul fría. El aire se llenó del olor a resina y hierbas amargas, mezclado con algo viejo y poderoso. Tlalteo levantó las manos y la tierra bajo sus pies se estremeció. De ella brotaron raíces que, como serpientes, se enroscaban fuertemente alrededor de todo, tratando de devorar a cada uno de los reunidos. Inés no retrocedió. Tomó en sus manos el pergamino con los signos antiguos
y comenzó a leer en voz alta las palabras que la chamana anciana le había transmitido. Su voz era segura y clara, superando el miedo y el frío. Luis activó el dispositivo, que emitía potentes impulsos que, esperaban, podrían perturbar la conexión de Tlalteo con la tierra. El viento aulló y el cielo se cubrió de nubes pesadas. De repente, la tierra se abrió en el centro del círculo y de ella surgió un torrente de energía oscura, iluminando con fuego los rostros de los luchadores. Tlalteo emitió un rugido estruendoso, y su figura comenzó a desintegrarse en cientos de fragmentos brillantes que se elevaron, fusionándose en el cielo en una tormenta de relámpagos vivos. La llama en el altar respondió con un destello, iluminando el círculo, que se había convertido no solo en un lugar de ritual, sino en un punto de contacto entre mundos. Inés sintió cómo a su alrededor comenzaban a fluir energías, fuerzas de vida, sabiduría y protección. Sabía que la batalla había sido ganada, pero el precio era alto. En ese momento, la chamana anciana pronunció: «La oscuridad retrocede, pero siempre regresa. Debemos estar preparados». Luis miró a Inés y en sus ojos brilló la determinación. Esto es solo el principio. Y juntos contemplaron el amanecer, que parecía brillar más que nunca. El silencio del amanecer era engañoso. En las profundidades de la selva, donde acababa de tener lugar el ritual de expulsión, la tierra aún respiraba en silencio, como una herida que apenas comenzaba a sanar. Pero en algún lugar profundo bajo las raíces, en el refugio secreto de los espíritus antiguos, algo había despertado, no completamente destruido, sino solo velado por la luz. Inés, Luis y la chamana anciana sabían que la victoria era solo temporal. Se reunieron junto a la hoguera en el campamento, compartiendo las últimas noticias y haciendo planes. Los lugareños traían ofrendas y rezaban, conscientes de que la oscuridad siempre regresa y que debían estar preparados. De repente, de la sombra apareció Tihuacán, con el rostro serio y cansado. «Existe otro camino», comenzó, «antiguo, arriesgado. Si queremos sellar este poder para siempre, debemos viajar al corazón mismo de la selva, donde se encuentra el corazón del bosque, la fuente de toda vida y muerte. Allí encontraremos las respuestas». «¿Y cuál es ese camino?», preguntó Inés. «El camino estará lleno de pruebas», respondió el anciano. «Pero sin él, la luz no obtendrá la victoria final». Luis miró a sus compañeros y dijo en voz baja: «Entonces, nuestro viaje no ha hecho más que empezar». Y en algún lugar, en la profundidad del bosque, entre los árboles antiguos, parpadeaba una luz apenas perceptible, una llamada que no podía ser ignorada. La noche se espesaba y las sombras oscuras de la selva parecían cobrar vida, susurrando en lenguas de pueblos olvidados. Inés, Luis, Tihuacán y Ciana recogieron sus cosas y se prepararon para el viaje al corazón mismo del bosque, donde, según las leyendas, yace el corazón del bosque, una fuente de poder capaz de expulsar a Tlalteo para siempre o de despertarlo eternamente. El camino era peligroso. Cada árbol parecía una criatura observadora, y los senderos un laberinto que conducía a lo desconocido. El viento traía olores de hierbas antiguas, mezclados con el olor a tierra húmeda y podredumbre. La primera noche, cuando acamparon junto a un viejo círculo de piedras, los susurros comenzaron a intensificarse. De los rincones oscuros del bosque aparecieron siluetas, los fantasmas de los antepasados que protegían estas tierras. Sus ojos brillaban con una suave luz azul y traían una advertencia: «El camino de las pruebas comienza. Estad preparados para enfrentar lo que guarda el corazón». Inés, sintiendo la responsabilidad por todos los que la seguían,
tomó en sus manos un amuleto, un regalo de la chamana, lleno de un antiguo poder de protección. Luis sostenía el dispositivo, que podía registrar cualquier cambio de energía a su alrededor. Al amanecer, el grupo continuó, adentrándose cada vez más en la selva, donde los sonidos de la civilización quedaron muy atrás. Ante ellos se abría lo desconocido, lleno de enigmas, miedo y esperanza, la clave para la salvación o la perdición del mundo entero. El grupo se adentró cada vez más en el bosque, donde la densa vegetación estrechaba el camino, obligándolos a caminar por senderos angostos y sortear abismos enormes. Cada uno de sus movimientos iba acompañado de los sonidos de los animales nocturnos y el susurro misterioso del viento, como si la propia naturaleza advirtiera del peligro. Al cuarto día de viaje, cansados y agotados, llegaron a un antiguo santuario. Unas ruinas cubiertas de musgo y enredaderas, donde en el centro reposaba el corazón del bosque, un enorme cristal que brillaba con una suave luz verde. Teotihuacán levantó las manos y comenzó un antiguo ritual de invocación de espíritus, mientras la chamana Ciana colocaba con cuidado signos protectores alrededor del cristal. Inés y Luis observaban, sintiendo cómo la energía del santuario los llenaba, dándoles fuerza y confianza. De repente, la tierra tembló. De las sombras apareció Tlalteo, pero ahora no era simplemente un destructor, sino la encarnación de la naturaleza antigua, equilibrándose en el límite entre la creación y la perdición. «No puedes destruirme», dijo con una voz que sonaba como el estruendo de un trueno. «Soy parte de este mundo, igual que vosotros». Inés dio un paso adelante. «No intentamos destruir. Queremos restaurar el equilibrio. Te has perdido en tu sed de poder, pero podemos ayudarte a encontrar el camino de regreso». Tlalteo se detuvo, luego bajó lentamente la cabeza. La luz del cristal se intensificó, envolviendo a todos los presentes. Y en ese momento, el antiguo bosque inspiró profundamente, y el mundo resplandeció con una nueva luz. El camino a casa fue largo, pero ahora sabían que incluso en los rincones más oscuros del alma se puede encontrar la luz. Los últimos rayos de sol se filtraban a través de las densas copas de los árboles, mientras el grupo comenzaba lentamente el camino de regreso desde el santuario. Tlalteo, ya no una amenaza, sino más bien un guardián del antiguo equilibrio, se retiraba con ellos, como si se hubiera reconciliado con la nueva realidad. En sus ojos brillaba la sabiduría de los siglos, y el aliento del bosque se había vuelto tranquilo y regular. Inés, Luis, Teotihuacán y Ciana sabían que su lucha cambiaría muchas cosas, pero la verdadera fuerza residía en la unidad de la ciencia y las tradiciones, en el respeto a la naturaleza y sus misterios. Se llevaron consigo no solo conocimiento, sino también esperanza, que incluso el miedo más oscuro puede ser vencido si se le enfrenta cara a cara. La selva a sus espaldas susurraba leyendas, pero ahora esos susurros estaban llenos de luz y vida. El mundo recuperaba su equilibrio, frágil pero real, y en algún lugar lejano, en la sombra, las ramas se agitaron ligeramente, recordando que en cada final hay el comienzo de un nuevo camino.